Hola, buenas noches, soy Crypto Bernie, les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les quiero hablar de Alpha Shares, Alpha Mining y Momentum, que son los proyectos que hacen parte del ecosistema de Alpha Shares. Y viene uno nuevo que se llama Alpha Shares PUB y vamos a ver cómo funciona, pero todavía no tenemos mucha información. Como todas las semanas y con un pequeño vacío de 2 semanas de vacaciones, les traigo toda la información de lo último que ha pasado con el proyecto y con lo que anuncian en el AMA. Incluso les voy a incluir hoy algo de información adicional, pero antes que nada quiero mostrarles cómo está el mercado de las criptomonedas hoy, que es el 8 de enero del 2024. Miren, en este momento el market share, el global market crypto está... Global Crypto Market Cap está en 1.72%, ha subido 7,02% desde que hace 24 horas y ha venido con un cambio muy importante porque se ha recuperado el Bitcoin por encima de los $47,000. En este momento estamos por debajito en 46,959, pero esta recuperación viene porque ya se está acercando la fecha del 10 de enero, donde se espera que ArcFi tenga la aprobación, igual que todas las otras ETF spot de Bitcoin que han solicitado ante la SEC. Mucha especulación hay alrededor de esto y la fecha final es la del 10 de enero y se espera que hacia el 11 o 12 de enero empiece a operar ArcFi y algunos de estos otros ETFs. Miremos entonces, Bitcoin está en 46,967 en este preciso instante, ha subido 3,72% en los últimos 7 días y 8,52% hoy. XRP están 57 centavos con 33, acá lo vemos, echemos para atrás que no lo quería ver todavía, está en 57,33 y ha subido en el último día 4,06%. Vemos también recuperarse Ethereum, que está en 6,58% arriba, con $2,314. ¿Por qué es importante hablar de Ethereum en este momento? Porque en este momento los NFTs de Alpha Shares hacen parte y están negociándose con Ethereum, pero va a haber un traslado, una transición y se van a cambiar a Polygon. Vamos a ver esto cómo funciona. Vamos a profundizar un poquito más acá viendo la información que tenemos en el Discord. Tengo esta primera imagen que salió el 31 de diciembre postulada por Tyler, que es el director, el CEO de Alpha Shares, y hace un resumen de lo que era el 2023 y qué se espera para el 2024. Habla que el Alpha Token hizo un 4X de mitad del año a final del año. El token de más pasó, en algún momento estuvo en 16 centavos y alcanzó casi el dólar. Alpha Mining Co. ha formado y ha recogido $4 millones. Se ha lanzado el dashboard de Alpha Mining Co. Se ha establecido los headquarters en Paraguay con una tierra gigantesca de 5 hectáreas, lo cual es bastante positivo. Se han lanzado varios proyectos en el Launchpad de Alpha Shares. También se lanzó en el cuarto trimestre del 2023 el Alpha Studio, que es con el cual ellos esperan conseguir mucho más clientes y acercarse. Hablan que ya tienen uno que está relanzando un proyecto, un equipo que ya tenía proyectos desde el 2017. Hay otro equipo que está trabajando con ellos de la mano. También hablan que se han logrado minar casi 5 bitcoins desde octubre en las facilidades de Alpha Mining. Hay muchas adiciones y el equipo ha crecido, especialmente en la parte de Special Ops y en Alpha Studio. Igual los Alpha Shares NFTs han mostrado los Alpha Shares NFT shows han tenido más de 1,000 oyentes y 1,000 visualizaciones durante el tiempo en vivo. Para el 2024, ¿qué esperan? Esperan lanzar los Alpha Pack Pops, es una colección de NFTs. Se va a lanzar el Alpha Dex, va a haber un Farming Protocol que es muy posible que haga parte de Momentum, según lo que entiendo. Va a haber una migración de los Liquidity Pools de más, alejándose del BUSD, que como todos sabemos está perdiendo relevancia y está perdiendo soporte por parte de Binance. También se espera tener una cantidad de nuevas alianzas y oportunidades para la comunidad de Alpha Shares. La producción de antimonio se espera que empiece a funcionar
a finales de junio, a finales de enero. Va a haber una migración de, como les decía, de la parte de reserva de AMC en Mining Co. de Ethereum a Polygon, lo cual creo que es muy positivo porque los costos que existen hoy en día en Ethereum son muy costosos. Se espera que el dashboard de Momentum se multiplique, se vuelva un dashboard muchísimo más eficiente y efectivo y llamativo para los inversionistas, que va a haber una optimización completa del container de hydrocooling, que es el de AMCR, y se espera salir a la venta próximamente los Tires 2 al 4 de Alpha Mining Co. para llevar todo el proyecto hasta 200.000 terahashes. Y por último, se espera lanzar el 1 de febrero el Marketplace, la versión 2 de Alpha Shares. Esa es la noticia o el resumen que hizo Tyler en el Discord. Lo puso el 31 de diciembre. Vamos a ver entonces qué hablaron en el AMA de hoy, que fue bastante corto, fue muy sencillo y muy al grano. Parte de eso ya es lo que les acabé de hablar. Hablan que el 1 de febrero se va a hacer el lanzamiento del Alpha Mining Share, de Alpha Shares. Espérame, me trabé acá. Creo que no estoy mostrándoles la pantalla que quería. No, sí la estoy compartiendo. El Marketplace de Alpha Shares, vamos a ver qué están hablando. Entonces se lanza el 1 de febrero. Había unas imágenes que se esperaba desde la semana pasada que habían dicho que las iban a tener. Ha sido más demorado de lo normal, igual que todo. También se van a lanzar y se espera que se lance el landing page de Alpha Pack Pops, que va a tener una cantidad de cosas interesantes. Va a haber un estilo de colección donde se busca que la gente tenga los 6 Alpha Pops que hacen parte de las diferentes cadenas. También se habla que ya hay un cliente nuevo para Alpha Studio, igual que les dije ahorita, con un negocio que ya está activo, que ya está empezando a funcionar, que tiene más de 5 figuras, como dicen ellos, más de $100,000 en el negocio que se está planteando. El ecosistema sigue creciendo y hasta ahí vamos con Alpha Shares. Todavía no se sabe cuándo va a evolucionar y salir Alpha Pups, pero supuestamente debería ser para el 1 de febrero igual. El proyecto de Momentum hablan que la moneda ha pasado de los 60 y por debajo de los 60 centavos, ya está por encima de los 70 centavos, porque toda esta evolución del precio de Bitcoin le ha ayudado. También se está trabajando para ayudarle al equipo de TTS Autobot. Ya sabemos quién es el bot que trabajan. Se llama Top Tier Signals. Es el con el que están trabajando. Con ellos están manejando todo el material y todo lo que está trabajando igual. Hay nuevas estrategias de bot para los singularities que se sabrán más adelante. Esa es la información básica hasta ahora. Por el último lado está el Alpha Mining, que lo que están haciendo es buscando cómo trasladar los dos containers, el que está en ese momento en Paracán y el que está en la facilidad, en la industria, en la fábrica, donde hemos visto varias veces que son los dos containers. Eso todos los van a trasladar a la ciudad de Asunción, donde ahí van a tener toda la congregación del proyecto. La idea es llegar a tener 200.000 terahashes después de los 2 tires que están. Entonces, hablan que hoy exactamente el transformador tuvo una falla en Paracán, lo cual mostró que los mineros estuvieron fuera de línea por un tiempo. Se duraron varias horas en la mañana reparando el transformador y están otra vez 100% en vivo funcionando. En ese momento del AMA había 221 mineros de los 261 del air cooling container funcionando. El hydro container también ha tenido una planeación de cierre y de apagón por mantenimiento y se espera que funcione otra vez. En ese momento estamos cerquita de los 20.000 terahashes con 176 mineros funcionando en el momento del AMA. Bert, que es una de las personas que trabaja con ellos, viaja de vuelta este 12 de enero a Paraguay, donde va a organizar el traslado de los dos containers. Esto debería estar de aquí a unas 2 semanas, deberían estar ya los containers otra vez dentro de la facilidad, dentro del espacio gigantesco de las 5 hectáreas de los cuales ya estábamos hablando. Hablaban que estábamos en un local all-time high, que es un máximo histórico de este año de $47,000.
alcanzó a tocar los 47.200. Desde la semana pasada se ha empezado a hacer un esfuerzo muy grande para recibir a los mineros de Metalúan. Ha habido una cantidad de inconvenientes. Al principio ellos arreglaban los mineros entre 5 y 7 días, después no empezó a funcionar y decidieron entonces cambiarse de proveedor de mantenimiento, que al final prefieren pagar todo el costo adicional sin garantía que seguir esperando que los mineros sigan sentados. Hay 42 mineros que no se recuperan, que están en proceso de recuperación, pero nada que nada. Lo que están hablando ahí es que ya se están moviendo para sacar el Tier 2, la segunda fase del AMC, y que en ese momento en el Air Cool Container, en el container de ventilación de aire, hay más o menos unos 84 espacios disponibles y se podría sacar, no sé si esta información se pueda sacar al público, ¿qué? Se las voy a botar como un alfa al video. Estos 84 espacios podrían salir como un Tier 2 para algunos miembros de la comunidad que compren esos nuevos NFTs de la segunda fase. Hablando del antimonio, la seguridad ya está contratada 24/7 en el espacio, hay internet instalado, el lugar donde se saca el agua ya está organizado, ya está funcionando, hay 2 contratos con 2 empleados ya contratados, ya están full listos trabajando. Bert va a ser el técnico controlador de todo, pero van a contratar a 2 personas más y se espera que todos los equipos lleguen a final del mes y ojalá a principios del 1 de febrero. La persona que se había comprometido a mandar los equipos previos de antimonio no pues estaba de vacaciones en el fin de año y esperan que se agende mucho más rápido la entrega. Eso ha sido un poquito demorado. Sé que la semana pasada habían pagado lo que faltaba o estaban en el proceso de pagarlo. Y bueno, pues no teniendo más que contarles, les deseo lo mejor para este año y espero que AlphaShare y Alpha Mining sean el proyecto estrella para su portafolio. Nos vemos en la próxima. Para mí lo es uno de los top 3. Nos vemos. Chao.